año 1974. Los helicópteros atravesaron la última franja de nubes como si el cielo se deshilachara por capas. Debajo se extendía San Aurelio, un mosaico de selva densa, mesetas erosionadas y pequeños claros donde la tierra roja quedaba al descubierto, como heridas antiguas. No había ciudades visibles desde allí, al menos no por ahora. Solo los filamentos de humo disperso y las cicatrices lineales de carreteras mal mantenidas que se perdían bajo el follaje. El punto de inserción no era improvisado. Había sido elegido después de revisar mapas topográficos, patrones de patrulla del régimen, rutas de abastecimiento conocidas. Una colina, cubierta de vegetación espesa, dominaba dos valles estrechos, uno funcionaba como corredor natural hacia la retaguardia de la milicia, el otro como vía probable de maniobra del ejército dictatorial. Desde esa altura, se podía apreciar, observar sin ser observado, comunicarse sin interferencias significativas y evacuar con rapidez si todo se torcía. No era un lugar cómodo, era un lugar sensato. Estamos a 2 minutos de aterrizaje, anunció el piloto. El ruido de los motores se volvió grave, más cercano, más físico. Las copas de los árboles empezaron a plegarse bajo la presión del aire desplazado, y la selva respondió con su propio murmullo, hojas golpeando hojas, ramas cediendo, insectos alejándose en oleadas invisibles. Big Boss observaba el terreno con calma. No buscaba lo evidente, sino lo anómalo, una línea rota en el follaje, una sombra excesivamente recta, un reflejo metálico donde no debería estar. Nada, por el momento. Era una buena señal, pero él nunca la confundía con garantía. Eric Donovan tensó la correa del fusil, miró hacia el borde abierto del helicóptero. El olor a tierra húmeda despertó recuerdos que no pidió, la jungla de Vietnam superpuesta a la de San Aurelio como dos transparencias imperfectas. Expulsó el recuerdo con una respiración lenta y volvió al presente. El profesionalismo no era la ausencia de fantasmas, era trabajar bien a pesar de ellos. Connor repasaba mentalmente los protocolos de enlace, señales codificadas, palabras clave, rutas de aproximación. La milicia ya sabía que MSF llegaría, pero saber no era lo mismo que confiar. Y en una guerra civil, la confianza no es una cortesía, es una cuestión de supervivencia. Los helicópteros descendieron escalonadamente para no ofrecer un blanco grupal. Tocaron tierra en una explanada reducida, apenas un claro tallado a la fuerza entre árboles descendieron troncos retorcidos. Los hombres de MSF saltaron con rapidez, y formaron un perímetro breve pero eficaz, mientras los motores seguían rugiendo en ralentí. Aquello no era una base, era un punto de transición, un umbral. Big Boss pisó primero la tierra rojiza. El suelo cedió mínimamente bajo su peso, empapado por la humedad reciente. Él levantó una mano e hizo una señal breve. Los helicópteros apagaron potencia progresivamente hasta quedar en un zumbido grave que vibraba en el esternón, no en los oídos. Nadie encienda luces innecesarias. Solo comunicaciones encriptadas, si algo se siente mal, es porque hay algo mal en el entorno. No era una advertencia vacía, era una síntesis de muchos años de experiencia militar. La milicia no hizo acto de presencia de inmediato, como era de esperar. En un país envuelto en guerra civil, cualquier grupo armado que llega del cielo podría ser tanto una salvación, como una sentencia de muerte. Tardaron varios minutos, suficientes para que la selva volviera a cerrar su murmullo alrededor de ellos. Entonces, se percibió primero, el roce de pasos cuidadosos, la alteración rítmica de los insectos, el crujir discreto de ramas apartadas con práctica. Ellos aparecieron entre sombras verdes, camuflados con fango y tela desgastada. No eran soldados de academia, eran hombres y mujeres con la mirada endurecida por pérdidas recientes. Llevaban consigo fusiles de modelos dispares, algunos antiguos, otros reparados varias veces. Ellos se detuvieron a una distancia prudente, nadie levantó el arma, pero nadie la guardó tampoco. Connor dio un paso al frente y transmitió la señal convenida, una frase sencilla en el dialecto local, pronunciada sin acento soberbio. La respuesta no tardó, el intercambio fue breve, casi ritual, y la tensión se quebró sin desaparecer del todo, se transformó en cautela funcional. Un hombre de la milicia, con barba corta, orejas profundas, y con un uniforme sin insignias, se acercó finalmente. Sus ojos evaluaron a Big Boss con una mezcla de respeto y a la vez escepticismo, él sabía de quién se trataba. Pues él había oído historias sobre un soldado peculiar que llevaba parche y el cual ha estado en múltiples conflictos bélicos y operaciones especiales. Pero esa clase de reputación pesa tanto como tranquiliza.
Los estuvimos esperando, ustedes deben ser los mercenarios de MSF. Un placer. El camino hacia el campamento no figura en ningún mapa. Habló el hombre que parecía ser quien dirigía la milicia, con su compostura rígida y su fusil en mano. Es mejor así. Los mapas del mundo rara vez coinciden con la realidad de quienes lo habitan. Replicó Big Boss manteniendo una expresión seria y profesional. No hubo apretón de manos inmediato, en la guerra, los gestos llegan después de las verificaciones. La milicia desplegó escoltas discretas. MSF reorganizó su formación para avanzar sin parecer invasores ni tampoco víctimas. Eric vigilaba los flancos, Connor ya establecía primeros enlaces de radio con los mandos milicianos, Big Boss avanzaba sin prisa. La colina dominaba todo debajo, la selva se abría en pliegues donde podían esconderse puestos de observación, depósitos improvisados o emboscadas del régimen. Desde allí, se veía la lógica de la guerra como se ve un tablero, rutas de avance, gargantas naturales, pueblos atrapados entre dos fuegos. Era el punto exacto. Altura suficiente para ver, cobertura suficiente para no ser detectados, y una proximidad necesaria para actuar. Los helicópteros permanecieron ocultos bajo redes de camuflaje térmico y vegetal. Si todo salía mal, serían la única línea entre una retirada organizada y una desaparición sin rastro. Big Boss los observó por última vez, como quien memoriza la salida de emergencia antes de entrar a un edificio en llamas. Entonces miró hacia la espesura donde la milicia los guiaba. Habían llegado a San Aurelio. No como libertadores, sino como lo que eran, profesionales de una guerra sin bandera, dispuestos a inclinar la balanza, pero sin olvidar nunca que, al final, el país debía sostener su propio destino. Y la selva, densa y antigua, pareció aceptar su presencia con la misma neutralidad con la que acepta la lluvia o el fuego. La antigua base militar se alzaba sobre una elevación rocosa al borde de la selva. Una posición construida décadas atrás para vigilar caminos comerciales y que ahora se había convertido en uno de los bastiones más importantes de la milicia de San Aurelio. Alguna vez le perteneció al régimen, ahora no. Las marcas de la batalla todavía permanecían allí, impactos de bala en las paredes de hormigón. Torres de vigilancia parcialmente reconstruidas con materiales improvisados. Vehículos militares capturados y estacionados junto a camiones civiles adaptados para el combate. Nada era elegante, todo era funcional. Cuando el grupo de MSF llegó acompañado por los combatientes que los habían escoltado desde la colina, los hombres y mujeres de la milicia observaron con evidente curiosidad. Algunos reconocieron inmediatamente a Big Boss, pues muchos habían oído historias sobre un soldado peculiar con parche en el ojo que había sobrevivido a múltiples guerras y a múltiples operaciones militares. Y del cual también escucharon sobre que sobrevivió a Vietnam 3 veces, lo cual es una hazaña más que impresionante para cualquiera. Historias de un soldado que había sobrevivido a situaciones que matarían a la mayoría, historias que, como todas las leyendas militares, habían crecido con el tiempo. Pero Big Boss no parecía una leyenda. Parecía un hombre cansado que caminaba con absoluta seguridad. Y eso imponía más respeto que cualquier mito. El líder de la milicia los esperaba dentro del antiguo edificio de mando. Fernando Oliveira. Era un hombre de unos 37 años de edad, tenía cabello oscuro y barba corta. Un uniforme militar desgatado, nada en él transmitía ninguna imagen romantizada de un revolucionario. Un hombre que llevaba años intentando mantener con vida una guerra que se negaba a morir. Cuando Big Boss entró a la sala, Fernando se puso de pie. Los dos hombres se observaron durante unos segundos, evaluándose no como enemigos, sino como profesionales. Supongo que usted es el hombre al que conocen como Big Boss. He oído mucho sobre ti. Usted debe ser el líder de la milicia, un placer. Pero puede llamarme Snake. Snake. Es un nombre extraño, pero si tú lo dices, pues adelante. Soy Fernando Oliveira, un placer trabajar con un veterano que lleva años de gran reputación. Era la conversación que se llevaba a cabo entre ambos veteranos de guerra, un saludo y presentación entre dos profesionales que saben exactamente lo que hacen. Pero esta vez sí hubo un apretón de manos entre ambos, breve y firme. La sala de reuniones era sencilla, un mapa enorme de San Aurelio cubría una pared completa. Encima habían marcas realizadas con lápiz, tachaduras, fotografías aéreas y notas escritas a mano. Connor observó inmediatamente las rutas de comunicación. Eric analizó los puntos elevados y posibles corredores de avance. Big Boss simplemente observaba todo sin hablar, absorbiendo información. Fernando luego tomó la palabra. Antes de hablar de operaciones,
Quiero dejar algo claro. No espero a que ganen esta guerra por nosotros. Bien, entonces es trato hecho. Respondió Big Boss con tono serio. Entonces, ya nos entendemos. Exclamó Fernando Oliveira mientras permanecía de pie frente a un enorme mapa de San Aurelio clavado sobre una pared de concreto agrietado. Big Boss observaba en silencio. A su lado se encontraban Eric Donovan, Connor y varios soldados veteranos de MSF. La habitación estaba cargada de tensión, pero no era la tensión de una batalla. Era la tensión de quienes estaban a punto de hablar sobre heridas que nunca terminaron de sanar. Fernando tomó una fotografía antigua de una ciudad llena de personas caminando por avenidas limpias y modernas, y la colocó sobre la mesa. ¿Saben qué es lo más peligroso de las dictaduras? Que la mayoría de las veces no nacen de la maldad. Nacen del miedo. Nacen de la paranoia. La frase provocó que varios soldados intercambiaran de miradas. Fernando, ¿cómo fue que todo esto empezó exactamente? Preguntó Big Boss desarrollando una enorme curiosidad por cómo surgió la situación actual en la que el país se encontraba. Fernando por su parte procedió a recordar múltiples hechos que dieron nacimiento al régimen que hería al país cada día de la semana. Los extranjeros suelen imaginar que un día aparece un tirano, toma el poder y destruye una nación. Pero la realidad rara vez funciona así. Una nación no se derrumba de golpe, solo se van pudriendo lentamente, como una casa cuyos cimientos se agrietan durante años antes de colapsar. Hace 20 años atrás, San Aurelio era considerada una de las democracias más prometedoras de Sudamérica. No éramos ricos, pero tampoco éramos miserables. Teníamos elecciones, universidades, prensa libre, empresas nacionales, y una clase media creciente. La gente creía que el futuro sería mejor que el presente. Y ese fue el problema. Nos acostumbramos a creer que el progreso era inevitable. Que las cosas mejorarían por sí solas. Entonces llegaron las primeras grietas. Big Boss permanecía inmóvil escuchando cada palabra que el líder de la milicia les relataba, y Fernando señaló varias regiones agrícolas. Durante años nuestra economía dependió excesivamente de la exportación de materias primas. Café, cacao, minerales, y petróleo. Cuando los precios internacionales eran altos, todo parecía funcionar. Pero cuando bajaron, descubrimos que habíamos construido nuestra prosperidad sobre una ilusión. Los ingresos del Estado empezaron a desplomarse, las empresas comenzaron a cerrar, y el desempleo aumentó. La deuda nacional explotó y las familias empezaron a perderlo todo. Al principio la gente culpó a los políticos, y tenían razón. Porque los gobiernos anteriores fueron corruptos. Prometían reformas que nunca llegaron, desviaban el foco público, y compraban los votos. Protegían a empresarios, y el pueblo empezó a perder la fe en las instituciones, y cuando la gente deja de confiar en las instituciones, la democracia comienza a sangrar. Después llegaron las protestas, miles de personas salieron a las calles, primero fueron estudiantes, después trabajadores, luego maestros, y finalmente agricultores. Las manifestaciones crecían cada semana, pero la respuesta del gobierno fue siempre vacía. Promesas vacías, comisiones inútiles, y discursos que no solucionaban nada. La frustración se convirtió en rabia, y la rabia en desesperación. El líder rebelde tomó una fotografía, esta vez mostraba a un hombre rodeado por una multitud, y la voz de Fernando sonó más grave. Entonces apareció él. Estaban Salazar. Y aquí es donde muchos cometieron el error de creer que empezaría la dictadura. No, no realmente. Aquí empezó algo más peligroso, la esperanza. Sí, esperanza, porque Salazar decía exactamente lo que la gente quería escuchar. Prometía castigar a los corruptos, prometía recuperar empleos, prometía restaurar el orgullo nacional, prometía devolverle el poder al pueblo. Y lo más importante, parecía sincero. Big Boss observaba la fotografía mientras absorbía la información que Fernando le brindaba. Él ganó las elecciones de forma democrática, con una mayoría aplastante. La gente celebró en las calles, mi padre celebró, mis profesores celebraron, y mis vecinos también celebraron. Incluso algunos de los hombres que hoy luchan conmigo, también celebraron aquella victoria. Porque al principio funcionó, esa es la parte que nadie quiere admitir. Luego Salazar estableció la economía y construyó infraestructura, disminuyó la criminalidad, persiguió a ciertos funcionarios corruptos. Debido a sus acciones en aquel entonces, muchos pensaron que era el mejor presidente de nuestra historia. Y fue entonces cuando comenzó la transformación del país. Cada vez que Salazar pedía más poder, la población aceptaba.
porque los resultados parecían positivos. Cuando pidió ampliar las facultades de la policía, lo aceptaron. 10 años después las elecciones seguían existiendo, si es que a eso se le podía llamar elecciones para este punto. Pero ya no éramos libres, los periódicos seguían existiendo pero ya no podían criticar al gobierno, los tribunales seguían existiendo, pero solo respondían al presidente. La construcción seguía en marcha, pero había sido modificada tantas veces que ya no protegía a nadie. Luego de esas palabras, Fernando tomó un respiro para intentar calmarse, luego de recordar todos esos tiempos difíciles. Fernando, según los informes que nos llegaron a nuestra base, San Aurelio sufrió un golpe de estado hace 6 años atrás en 1968. Y lo fue. Pero la dictadura no llegó destruyendo las instituciones, primero las usaba, eso fue lo realmente aterrador. Big Boss asintió lentamente empezando a entender a lo que se refería. Luego el líder rebelde señaló las regiones rurales. Y entonces ahí empezaron las desapariciones, los escuadrones de inteligencia junto con prisiones secretas, los asesinatos políticos, las ejecuciones disfrazadas de accidentes. Comunidades enteras pasaron a ser vigiladas por el ejército y los estudiantes pasaron a ser considerados como enemigos del Estado. Luego Fernando guardó silencio durante varios segundos antes de continuar con la conversación. Y mi hermana ella desapareció durante esa época. Jamás volvimos a verla, mi madre murió esperando noticias, y mi padre murió creyendo que algún día ella regresaría. Yo todavía no comprendía del todo lo que pasaba, pero fui lo suficientemente viejo para recordar el miedo y la angustia. Y así dio comienzo a la guerra, porque llegamos a la conclusión de que todas las demás opciones desaparecieron. Ya no hay lugar para protestas pacíficas, si el régimen quiere sangre, entonces les daremos sangre de vuelta. Dijo Fernando completamente enojado y más que dispuesto a destruir a la dictadura que lastimaba a su patria cada día. La guerra es muy compleja. Los soldados del régimen no se ven a sí mismos como monstruos, solo siguen órdenes pensando que pelean por una causa justa. Pero muchos rebeldes tampoco son héroes, y algunos se dejan consumir por el odio. Créeme, lo vi con mis propios ojos cuando luché en Vietnam hace años atrás. Algunos entran en la guerra para sentirse vivos en ella, y yo siento que yo caigo en la última categoría. Respondió Big Boss ante todo lo que Fernando les había contado, mientras Big Boss también reflexionaba sobre su camino como mercenario. Fernando permaneció en silencio durante unos segundos, la lluvia seguía golpeando el techo de la base rebelde. Él observó a Big Boss con atención, no como un líder observando a otro líder, más bien, sino como un hombre intentando comprender a otro hombre. Tal vez tengas razón. Llegué a conocer a personas así. Soldados que no podían adaptarse a una vida normal, hombres que regresaban a casa y se sentían vacíos, como si una parte de ellos quedara atrapada en el campo de batalla. Durante esta guerra he visto a algunos de mis propios camaradas convertirse en eso. Al principio peleaban para proteger sus familias, pero con el paso del tiempo cambiaron. Cambiaron para mal, ya no sabían quiénes eran fuera de la guerra. La guerra dejó de ser una necesidad de supervivencia y se volvió parte de su identidad. Durante todos estos años, siento que eso es exactamente lo que está pasando conmigo. Respondió Big Boss con tono serio ante las palabras de Fernando. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo, Big Boss? No es perder esta guerra. Mi mayor miedo, es que si un día logramos la victoria, terminemos descubriendo que ya no sepamos vivir sin ella. La guerra es extraña, destruyes cuerpos, mentes, familias y países. Pero al mismo tiempo le da propósito a quienes participan en ella, les da una misión, un propósito y una dirección. Pero cuando ese propósito desaparece, muchos no saben qué hacer consigo mismos. La expresión de Big Boss permaneció inalterable, porque en el fondo él se sentía identificado con esas palabras. Fernando soltó una pequeña sonrisa cansada y llena de ironía. La diferencia entre tú y yo es que yo todavía quiero creer que existe algo después de la guerra. Algo que valga la pena de construir, algo que justifique todo este sufrimiento. Entonces, tú y yo no somos tan diferentes. Replicó Big Boss ante las palabras del líder rebelde, y este procedió a mirar hacia afuera de la ventana. Tú dijiste que quizás perteneces a la última categoría. Que la guerra te hace sentir vivo. Por tu reputación tal vez eso sea verdad. Pero también creo que hay algo más, porque si realmente solo amaras la guerra, no habrías venido aquí, no estarías aquí para ayudar a nuestra gente, no habrías arriesgado a tus hombres a ayudar a desconocidos.
MSF es un negocio, somos mercenarios, un ejército privado que opera fuera del orden mundial. Pero, también creo que vale la pena ayudar a otros si tengo la oportunidad de hacerlo. Eso suena muy noble de tu parte. Pero he conocido a hombres que aman la guerra, créeme Snake. No se parecen a ti, esos hombres disfrutan la destrucción, disfrutan del sufrimiento ajeno y del poder. Pero, algo me dice que tú no. Creo que simplemente llevas tanto tiempo luchando que te olvidaste de vivir de otra manera. Big Boss y los demás permanecieron en silencio durante un rato, luego de las palabras de Fernando, Big Boss recordó inmediatamente algunas de las palabras que su antigua mentora le dijo hace 10 años atrás. Y se dio cuenta que eran muy parecidas a lo que The Boss le decía sobre el destino de los soldados. En fin. Creo que ya hemos hablado demasiado. ¿Sabes? Durante un tiempo he tenido sospechas de que el régimen podría estar teniendo apoyo externo de alguna fuerza externa. ¿A qué te refieres? Quiero decir, que he tenido la sospecha de que algún país extranjero, o alguna organización internacional podría estar dándole apoyo financiero al régimen, durante estos meses. Noté que fuerzas del régimen estaban en posesión de tecnologías más avanzadas, que no pertenecen a San Aurelio. La expresión de Big Boss se endureció ligeramente, no fue un cambio evidente, la mayoría de las personas ni siquiera lo habría notado. Pero Eric lo conocía desde hace un buen tiempo, y Connor había servido el tiempo suficiente en MSF para reconocer cuando su comandante estaba analizando algo con seriedad. Big Boss permaneció observando el mapa durante unos cuantos minutos. Tú mencionaste que tal tecnología que el régimen está poseyendo no pertenece aquí. ¿Qué clase de tecnología estamos hablando exactamente?, preguntó Big Boss con clara seriedad. En eso Fernando se acercó a la mesa y tomó una carpeta desgastada y extrajo varias fotografías, y las extendió sobre la superficie. Antes pensaba que eran simples rumores. Pero después nuestros exploradores comenzaron a traer evidencia. Big Boss tomó una de las fotografías, era una imagen borrosa tomada desde larga distancia. En ella se mostraba un convoy militar avanzando por una carretera montañosa, nada parecía fuera de lo común. Hasta que se detuvo a observar con más detenimiento los vehículos, y su mirada se volvió más fría. Esto no fue fabricado aquí. Exactamente. Nuestros ingenieros llegaron a la misma conclusión. Después Connor tomó otra de las fotografías y la examinó con cuidado. Esto parece equipamiento de comunicaciones de largo alcance, encriptación militar avanzada, esto es muy costoso. Y no es lo único. Hemos detectado drones de reconocimiento operando en zonas fronterizas. Y encontramos equipos de visión nocturna que jamás habían estado disponibles para el ejército de San Aurelio. Como sistemas de radares modernos, unos vehículos blindados importados, todo esto apareció durante los últimos meses. Eric observó las imágenes, su experiencia militar le decía lo mismo que a Big Boss, aquello rozaba fuera de lo normal. ¿Tienen alguna idea de quién podría estar detrás? No. Y eso es lo que me preocupa. Porque durante años el régimen luchó con recursos limitados. Y de repente comienzan a recibir tecnología militar más avanzada. Alguien está invirtiendo mucho en mantener a Salazar en el poder. Toda la sala quedó en silencio. Big Boss continuó observando las fotografías, y una sensación incómoda comenzó a instalarse en el fondo de su mente. Era un mal presentimiento familiar, porque aquello iba más allá de una simple intervención extranjera. Si solo fuera dinero lo entendería, si solo fueran armas, también. Pero la combinación de tecnología avanzada, inteligencia militar y apoyo logístico sugería algo mucho más organizado y más calculado. Connor rompió el silencio. Creo que podría tratarse de alguna potencia extranjera intentando asegurar influencia en la región. Yo también pensaba lo mismo. Pero si ese fuera el caso, lo normal sería que hubieran señales de diplomacia, movimientos políticos o presión nacional. Pero no hemos visto nada de eso. Entonces podría tratarse de una organización privada. Mercenarios, contratistas militares, o alguna corporación. Esa posibilidad me preocupa más. Big Boss permaneció callado. Demasiado callado, y esto claramente llamó la atención de los demás. ¿Qué ocurre, Boss? He visto situaciones parecidas aquí. Cuando alguien invierte recursos de este nivel, en una guerra civil normalmente busca algo a cambio. No creo que estén ayudando al régimen por caridad. Fernando asintió con la cabeza ante las palabras del discípulo de The Boss. ¿Qué crees que buscan?
No lo sé. Pero tengo un mal presentimiento. Es como si cierta organización estuviera metiendo las manos en esto, pero casi nadie se da cuenta. ¿Vos? No me digas que estabas pensando en... Cypher. Las palabras de Big Boss hicieron reaccionar inmediatamente a Eric, Connor y a los demás soldados de MSF, pero Fernando y los rebeldes quedaron confundidos con lo que Snake acababa de decir. ¿Cypher? ¿Qué demonios es Cypher? Preguntó Fernando claramente confundido y con curiosidad más que evidente. Varios soldados de MSF intercambiaron miradas incómodas, y el ambiente de la habitación cambió por completo. Fernando lo notó enseguida y observó a los hombres presentes, la tensión era evidente, como si aquel nombre hubiera despertado un recuerdo desagradable. Cypher. Cypher es una organización secreta. ¿Y eso qué significa? Significa que operan en las sombras. Manipulan gobiernos, operaciones militares encubiertas, controlan información y recursos. Y por todo lo que sé, ejercen una enorme influencia sobre el gobierno de los Estados Unidos. El silencio golpeó fuerte la habitación, y Fernando pareció confundido. A ver un momento. ¿Me estás diciendo que existe una organización capaz de influir sobre una superpotencia mundial? Lo que trato de decir, es que existen organizaciones que prefieren gobernar sin que nadie sepa que existen. Fernando permaneció en silencio incrédulo observándolo, intentando determinar si hablaba en serio, pero por la expresión de los soldados de MSF, era evidente que sí. ¿Y tú has luchado contra ellos? Sí, de forma indirecta pero sí. Más de una vez. Fernando luego cruzó los brazos en señal de escepticismo. ¿Y si son tan secretos, cómo es que sabes sobre ellos? Aquella pregunta provocó otro silencio, uno aún más incómodo. Connor bajó ligeramente la mirada y Eric permaneció inmóvil. Ya conocía la respuesta, pero Big Boss apoyó ambas manos sobre la mesa. Por un instante pareció más cansado que de costumbre. Porque yo fui uno de sus fundadores. Las palabras de Big Boss golpearon la habitación como una explosión silenciosa. Los rebeldes se quedaron completamente atónitos, y Fernando tardó varios segundos en reaccionar. Espera, ¿qué fue lo que dijiste? Big Boss tomó aire por unos segundos antes de brindar contexto sobre lo que acababa de decir. Antes de fundar MSF, hace unos años yo ayudé a fundar dicho grupo, con ayuda de un antiguo comandante mío cuando solía servir al ejército de los Estados Unidos, bajo la doctrina de múltiples fuerzas especiales. Pensé que estábamos construyendo algo diferente, algo capaz de proteger y preservar y llevar a cabo los ideales de cierta figura militar que falleció hace 10 años atrás. Pensábamos que podíamos ser capaces de evitar que el mundo siguiera cometiendo los mismos errores. Pero me equivoqué. Fernando se quedó en silencio por lo que el legendario mercenario le decía, y por primera vez ante sus ojos veía algo más que un soldado, veía a un hombre cargando con viejos fantasmas. ¿Y qué ocurrió después? Pues lo mismo que ocurre siempre, empezamos a interpretar el futuro de formas distintas. Las diferencias ideológicas entre mi antiguo comandante y yo crecieron cada vez más, hasta que llegó a un punto donde ya no podíamos coexistir. Ellos eligieron un camino. Yo elegí otro, el mío propio, y desde ese entonces terminé abandonando mi patria y seguí por mi cuenta, y así fue como nació MSF tiempo después. Eric observó a su comandante, él ya conocía parte de aquella historia. Pero incluso para él era extraño escucharla en voz alta. Big Boss no solía hablar mucho sobre Cypher, y cuando lo hacía, era porque la situación era grave. Vaya. Se ve que eres alguien que pasó por tantas cosas también, ¿no es así? Me doy cuenta de que somos parecidos en ciertas cosas. Pero, entonces, ¿crees que esa tal Cypher esté detrás de ese apoyo externo que el régimen está recibiendo? Aún no lo sé, no estoy seguro si realmente se trate de ellos. ¿Y entonces? Solo dije que tenía un mal presentimiento. Aparte, es solo una hipótesis basada en el hecho de que esta tecnología mostrada en las fotos que me diste, es similar a la tecnología que ellos usan. Pero no tienes pruebas de que se trate de ellos. Exactamente. No tengo pruebas, pero tengo experiencia para reconocer ciertas cosas.